Y quiero compartir con ustedes cuando me hablaron acerca del tema de alineados a conforme al corazón de Dios. Dios enseguida comenzó a hablarme y a ministrarme. Y yo pienso que todos los que han estado viviendo ayer, lo que han vivido hoy, con las charlas, todo lo que se ha compartido, es tremendo y poderoso. Y la verdad que me voy bendecido. Ayer no pude estar, llegué muy tarde a casa, así que no pude estar y me lamenté por eso. Pero qué lindo que hoy pudo estar a la mañana y me ha bendecido tanto Dani con su palabra como Carlos. Una presencia tremenda de Dios en este lugar. Así que prepárate para lo que se viene. Decirle que está al lado tuyo, prepárate para lo que se viene, para lo que Dios va a hacer. Amén. Y quiero compartirte una palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 24. Versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13. Es una palabra conocida, pero que Dios me habló. Seguramente la tienen en pantalla. No, se los leo. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Decí conmigo, velados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vieron, diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas y le declaraba en todas las escrituras lo que él le decía. Y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas y decían unos a otros, no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Tremendo. Mi pregunta para en esta noche es, ¿cómo está tu corazón? No es para que la respondas, sino para que la medites dentro tuyo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te puedo abrir el mío? ¿Te puedo compartir el mío? ¿No te vas a escandalizar? La verdad que hoy tengo un corazón con mucha expectativa. Un corazón que está ahí inquieto por lo que Dios va a hacer, inquieto por las cosas que Dios también está haciendo en el ministerio. Y la verdad que está ahí, está inquieto, está ahí viendo con expectativa de las cosas que Dios quiere hacer en esta noche.
Pero sabes que hay unas cosas que tenemos que guardar, dice la Biblia, sobre toda cosa tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Y qué cosas son las que nos desalinean del corazón de Dios? ¿Qué cosas son aquellas que nos desalinean del corazón de Dios? Una de las cosas que puedo ver acerca de esta historia de dos de los discípulos que habían estado con Jesús, que ellos iban camino a Emaús, dice que iban hablando, que iban charlando. ¿Sabes que uno puede estar en un lugar glorioso con la presencia de Dios como en este lugar, pero tal vez es ser indiferente a lo que Dios quiere hacer o está haciendo? Uno puede estar ahí, el de al lado puede estar recibiendo, pero uno tal vez está pensando en otra cosa, está pensando en lo que mañana va a hacer, está preocupado porque su corazón está tan preocupado por las cosas que tiene que lograr hacer que pierde lo que Dios quiere hacer con su vida, que lo que Dios quiere hacer con su corazón. Por eso una de las cosas que veo, que estos dos que estaban ahí, a pesar que Jesús estaba con ellos, no lo reconocieron. ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba apagado. Y quiero hablarte de eso. ¿Qué cosas hacen que nuestro corazón se encienda? ¿Qué cosas hacen que nuestro corazón se apasione y se alinee conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? A lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estos hombres, cuando iban camino a Emaús, iban tristes. Iban tristes por las cosas que habían acontecido. Iban tristes por las cosas que habían vivido. Estos ojos no estaban viendo, no lograban visualizar. Y como no lograban visualizar, su corazón se mantenía apagado. Cuando muchas veces no logramos ver las cosas de Dios, nuestro corazón se apaga. Cuando nuestro corazón está apagado, no visualizamos los tiempos de Dios para nuestras vidas. Y esta historia habla ahí en Lucas acerca de lo que estaban viviendo. Y había dos discípulos que habían estado con Jesús, que estaban pasando una mala temporada. Dice, estaban pasando un mal tiempo. ¿Has pasado alguna mala temporada? ¿Has pasado un tiempo difícil en tu vida? Yo en mi vida he pasado varios tiempos difíciles. Varios tiempos que me han querido golpear aún en la fe. Aún el querer, yo cuando comenzamos en la iglesia en Campana, comenzamos en ese lugar, habían estado mis suegros en ese lugar un tiempo, y cuando nos entregaron ahí para poder servir adelante con mi esposa, había 10 personas que no nos querían. Éramos jovencitos. Entonces cuando íbamos a ese lugar estaban acostumbrados a que estén mis suegros, y cuando íbamos nosotros, una de ellas, me acuerdo, mira, todavía está el corazón herido. Una de ellas iba en remis, y cuando se paraba en la puerta y nos veía a nosotros con la carita sonriendo, al remis decía, espera, ¿están los pastores? No, estamos nosotros. Se subía, anda nomás, decía. Gloria a Dios, hermana, Dios te bendiga. Cuando llegaba la gente y uno quería saludar a las personas, ¿sabes qué hacían? Le agarraba el toque espiritual y se ponían a orar de rodillas en la silla. ¿Para qué? Para no saludar. No nos querían. Y me acuerdo que vivíamos con eso. Y yo le decía a mi esposa, ¿para qué vinimos acá? ¿Para qué Dios nos mandó acá? ¿Para ser lastimados? ¿Para qué Dios nos mandó a este lugar? Nosotros teníamos una expectativa de poder ir a ese lugar y que Dios comience a hacer algo tremendo y maravilloso, algo glorioso. Íbamos con expectativa tremenda, pero sabes que Dios primeramente tenía que tratar con mi corazón. Dios tenía que alinearme conforme a lo que Él quería hacer y no a lo que yo quería hacer. Así que fuimos procesados por Dios. Un momento fuimos con mi esposa a una reunión y estaba mi esposa y yo. Y esperamos en la puerta, esperamos. Y no había ido nadie. Y no sé vos, pero ¿sabés lo triste que es eso? No sé si alguna vez sufriste rechazo. Pero nos sentíamos rechazados. Yo me acuerdo que mi esposa se fue, que había un lugarcito atrás, se fue a orar ella ahí, y yo me quedé en el banco diciéndole, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal?
Yo no le quería mostrar debilidad a mi esposa, pero aproveché como ella se fue, quebrantarme delante de Dios. Decirle, Señor, tratá y hacé conmigo lo que tengas que hacer, pero no quiero vivir esto. Pero Dios me dijo, tengo que tratar primeramente con tu corazón para comenzar a hacer la obra que yo quiero hacer en este lugar. Y fue un proceso de Dios para mi vida. Proceso de Dios para la vida de mi esposa. Veníamos de una iglesia muy pujante, tremenda, pero Dios tenía que tratar con nosotros, con nuestro corazón, algo personal. Por eso sabes que los procesos de Dios no son en vano. Los procesos de Dios no es porque Dios es malo. Muchas veces los procesos lo hacemos por malas decisiones. Porque nuestras decisiones también tienen consecuencias. Pero aún Dios, a través de nuestras equivocaciones, utiliza esos procesos para poder hablar a nuestro corazón y para poder tratar nuestro corazón. Acá había 2 discípulos que iban caminando y estaban viviendo un proceso de una pérdida de aquel que ellos decían que iba a ser el libertador de la nación de Israel, que había muerto. Y no solamente que había muerto, que ya era el 3er día y ellos estaban caminando hacia una aldea, hacia Emaús. Habían salido de Jerusalén. Y ellos comenzaban a decir y estaban lamentándose acerca de lo que había sucedido en su corazón, de las cosas que estaban aconteciendo, de lo que ellos estaban viviendo. Tenían malas noticias por todo lo que había pasado. Entonces empezó a enfriarse su corazón. Después de haber visto a Jesús haciendo milagros tremendos, las enseñanzas tremendas, pero su corazón se fue apagando. Su corazón se comenzó a apagar y dejaron de visualizar, dejaron de ver lo que Dios quería hacer. Pero lo que me llama la atención, lo primero que puedo ver, que ellos dejaron Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se iba a venir el mayor avivamiento del nacimiento de la iglesia. Jerusalén era el lugar donde Jesús quería que ellos estén para poder derramar la promesa del Espíritu Santo. Jerusalén era ese lugar donde se iba a desatar un gran despertar en sus vidas. Jerusalén era ese lugar. Por eso puedo ver que muchas veces hay cosas que Dios hace en nuestras vidas porque hemos dejado nuestra Jerusalén. Hoy Carlos hablaba acerca de eso. Hemos dejado nuestro lugar de intimidad con Dios. Hemos dejado ese lugar donde Dios nos habla, donde Dios nos ministra, donde Dios comienza a hacer cosas tremendas en nosotros. Por eso Jesús les dijo, me van a crucificar, me van a matar. Él les dijo todas las cosas que iban a pasar en los últimos tiempos. Pero una cosa puedo ver. A veces cuando nuestra fe es sacudida nos olvidamos aún de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se desalinea al corazón de Dios, olvidamos lo que Dios prometió, olvidamos lo que Dios nos dijo. Fue lo que me pasó, fue lo que viví en mi vida. Yo me había olvidado de las promesas que Dios me había dado, porque las cosas no andaban como yo quería. Pero no se trataba de mí, se trataba de Él. Y los procesos, tal vez estás viviendo hoy, tal vez estás viviendo un proceso en tu vida. Yo te digo, no es que Dios se ha olvidado de vos. Porque una de las cosas que me gusta acá, que dice que Jesús se cruzó con ellos en el camino. Y eso habla que hay oportunidad en Jesús, que hay oportunidad en Dios, que Dios no te ha dejado, que Él no nos ha desamparado, sino que Él te trajo a este lugar porque algo quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Él quiere encenderte una vez más. Los discípulos estaban comenzando a vivir un momento de crisis en su vida. ¿Sabes qué podemos ver? Versículo 13 dice, ahí 2 de ellos iban caminando ese mismo día. El mismo día que Jesús había resucitado. Ese mismo día. Ellos iban caminando a la aldea que se llamaba Emaús, que eran 60 estadios de Jerusalén. Estaban yendo de Jerusalén al lugar
Del lugar, sí, estaban yendo del lugar donde iban a pasar las cosas más maravillosas, las cosas que ellos habían estado esperando por tiempo. El nacimiento de la iglesia, el poder de Dios manifestándose sobre sus vidas. Ellos iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido, las cosas que habían sucedido. Imagínate, Jesús había muerto hacía 3 días y estaban ahí los discípulos desilusionados. Y podemos ver que a veces las desilusiones hacen que nuestro corazón se apague. ¿Alguna vez te pasó que hay una respuesta a una oración que Dios no te contestó? Y te desilusionaste, ¿por qué? Porque vos pensabas que iba a ser de esta manera y no fue de esta manera. Yo me acuerdo haber orado por mi abuela que partió a la presencia de Dios. Y después yo decía, Señor, ¿por qué no me la dejas un tiempo más? No había entendido que no se trataba de estar acá, que nuestro premio no era acá, nuestro premio es allá. Nuestra carrera acá no termina, nuestra corona está allá en los cielos. Y cosas que habían vivido y habían sucedido en mi vida, personas muy allegadas, personas que me inspiraban y me desafiaban, me han desilusionado. Y eso ha endurecido mi corazón muchas veces. Personas en que tenía fe, que tenía confianza. Fui desilusionado y la verdad que fue un proceso tremendo que vivimos con mi familia. Cosas que Dios comenzó a hacer en nosotros. Pero no es que Dios nos desilusionó, sino que a veces esa desilusión hizo que en mi corazón, que el buscar a Dios se me haga una religión y no una pasión. Entonces yo me podía acercar a Dios, pero porque tenía que hacerlo, no porque quería hacerlo. Y fue una etapa muy difícil de mi vida. Fue una etapa muy dura. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era un deber y no un placer. Porque estaba viviendo con un corazón apagado. Estaba viviendo con un corazón de religión. Y Dios comenzó a tratar con mi vida. Estos hombres parecía desilusionados, sus corazones se habían apagado. Ellos estaban hablando acerca de lo que había pasado. Por eso me gusta, porque la primera pregunta que Jesús hace, ¿de qué están hablando? ¿Qué voces están escuchando? El otro día justo estamos por abrir un nuevo lugar. Me acuerdo que hay cosas a mí que a veces me preocupan mucho. Yo lucho con la preocupación. Lucho porque las cosas a veces y tengo que hacer y hacer. Y mi señora, ella dice, pará, cálmate, ¿cómo estás? Aún en estos tiempos que estaba preocupado, ansioso por poder estar acá, me parece que tampoco le dejé dormir a ella. Anoche me agarraron los intercesores, me oraron, me pusieron en ronda, me golpeaban. Y me acuerdo cuando alquilamos ese nuevo lugar y comenzamos, y llevé a mi amigo Carlos. ¿Dónde está? Queríamos tirar una pared en ese lugar, porque para poder agrandar. Y cuando vamos, él me dice, no, ni loco te animes a tirar esta pared porque se te va a caer el techo. Era una pared de barro de 30, pero de barro. Y yo ya ahí comenzó la preocupación a venir sobre mi vida. Enseguida, ¿qué hago? Llamo a mi esposa. Le digo, amor, tengo una noticia para darte. Y ella me dice, antes que me des una noticia, Dios me dijo, no te preocupes. No dejes que tu corazón haya preocupación, confía solamente en Él. Y me acuerdo que en ese momento, cuando vino la preocupación, escuché esa promesa. Enseguida Carlos ahí me dio cómo poder solucionarlo. Él llamó a uno, y gracias a Dios por su vida. Pero también era Dios tratando con mi corazón. Me acuerdo que en el año de la crisis, cuando comenzó el tema de la pandemia, nosotros en Campana habíamos alquilado un lugar en pleno centro de Campana.
un lugar hermoso, grande. El alquiler era un desafío para nosotros, pero lo tomamos porque sabiendo y orando mucho y trayendo confirmación de parte de Dios de manera, yo cuando le digo, Señor, si querés que lo haga, pero tiene que ser de manera audible, porque soy cabezón. Entonces Dios lo mostró de manera audible. Y cuando comenzamos, me acuerdo, comenzamos en marzo del año 2020. Cuando arrancamos, vino la pandemia. Una semana arrancamos con el local bien, vino la pandemia y tuvimos que cerrar. 1 año y 5 meses pagando el alquiler sin poder usar el salón. Una cosa le pedí a Dios antes de alquilar, digo, Señor, yo quiero que me des la plata 10 días antes de que termine el mes para poder pagar el alquiler. No quiero estar luchando, no quiero que por favor me pruebes la fe en eso. Entonces, mes tras mes, cuando nadie podía trabajar, cuando las fábricas cerraban, mes tras mes, Dios nos proveía 10 días antes para poder pagar el alquiler del salón. Y me acuerdo cuando habían habilitado, a veces habilitaban un momento, no sé cómo era acá en Escobar, pero en Campana no había para las iglesias habilitaciones, así que seguíamos la que escuchábamos, presentábamos esos planes y nos permitían hacer reuniones de poquita gente, pero hacíamos reuniones ya que estábamos en ese lugar. Y me acuerdo que habían habilitado en verano, pero después cerraron de vuelta. Y cuando cerraron de vuelta, yo le digo a mi esposa, porque nos llegó un mail de Asiera diciendo que hasta fin del año no iban a poder abrir las iglesias ni hacer reuniones. Entonces agarro el papel y digo a mi esposa, mira lo que nos llegó, voy a llamar a mi pastor a ver qué hago, porque no voy a estar siguiendo pagando ese salón, pagando un montón de plata sin... Entonces agarro, llamo a mi pastor, le comento, me dice, no, sí, déjalo. Llamo junto al grupo de líderes, digo, pasa esto, tengo ganas de poder dejar ese lugar para no seguir pagando para nada. Y dice, sí, te apoyamos, vamos con todo, es verdad. Pero ¿sabes qué me olvidé de preguntarle? A aquel que me proveía. Me acuerdo que el último mes fue un mes duro, que tenía que pagar el día 10. Había llegado el primero, no tenía la plata. Segundo, no tenía la plata. El día 5. A la noche, una noche, Dios me proveyó toda la plata para poder pagar el alquiler. Pero al otro día fui a reincidir contrato. A la semana habilitaron las reuniones para hacer en las iglesias. Y fue ahí que Dios me habló. Me dijo, ¿le preguntaste a tu pastor? ¿Le preguntaste al grupo del equipo de líderes que tenés? Pero nunca me preguntaste a mí. La preocupación había apagado mi corazón. Y no podía ver lo que Dios quería hacer. No podía visualizar lo que Dios quería hacer. Hay cosas en nuestras vidas que apagan y nuestro corazón nos desalinean a lo que Dios quiere hacer. Y hasta el día de hoy le pido perdón a Dios por eso. Por eso cada vez que voy a hacer algo, siempre le consulto, Señor, ¿será que vos lo querés hacer? No trato de escuchar otras voces, trato de escuchar opiniones, pero la opinión más grande es la opinión de Dios. Pero tuve que aprender eso, tuvo que ser procesado mi corazón. Y hasta el día de hoy estoy lamentando de haber dejado ese lugar. ¿Por qué? Por escuchar la voz que Dios no quería que escuchara. Por no consultar a la persona correcta. Estas personas estaban ahí, Jesús se había acercado. Jesús le pregunta, ¿qué están platicando? Y ellos le cuentan todo lo que había sucedido. Pero me encanta porque Jesús te comienza a reprenderlos y comienza a decirle, tardos de corazón. Jesús comienza a hablarles de una manera insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que Jesús le estaba diciendo, tu problema no es el poder, las cosas que sucedieron. El problema es que te olvidaste de las promesas, te olvidaste de las promesas que yo había traído sobre tu vida. El problema tuyo es las cosas que sucedieron en tu corazón.
Por eso cuando Jesús les habla y le diciendo tardos de corazón, porque cuando uno lee más adelante, comenzamos a ver que ellos se lamentaban diciendo, y cuando nos compartía las escrituras, no ardía nuestro corazón. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en nosotros? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en nuestras vidas? Había problemas. El problema era que no habían entendido las escrituras. Habían adoptado una narrativa secular de las cosas que habían sucedido, de la gente que estaba desolucionada. Y ellos estaban ahí, diciendo como que si Dios ha permitido esas cosas, no era el Mesías, no era el que había prometido. Habían perdido su fe. Jesús los reprende y le dice, insensatos de corazón. No les hablé acerca de las cosas que iban a suceder. No les hablé acerca de las cosas que iban a pasar. Y sabes que muchas veces nos preocupamos por cosas que sabemos que van a suceder y van a pasar. La Biblia habla acerca de los últimos tiempos y nos dice que va a haber cosas buenas. Dice que tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra vida. ¿Por qué? Para poder mantenernos firmes en la fe. La fe va a ser sacudida. Pero los que nos mantenemos firmes, apasionados por Dios, son los que vamos a mantenernos firmes, varones. Necesitamos en este tiempo más que nunca que nuestro corazón arda por Dios, que nuestra vida arda por Dios más que nunca en estos tiempos. Porque lo que la Escritura dice va a ser cumplida. Por eso quiero dejarte dos cosas acerca de cómo poder encender nuestros corazones. Acerca de lo que sucedió en la vida de estos hombres. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestro corazón arde una vez más es apasionarnos por las Escrituras. Si había algo que había hecho apagar el corazón de estos hombres, era porque se habían olvidado las Escrituras. ¿Cómo está tu devocional con Dios? ¿Cómo están las Escrituras? ¿Compartís tiempo? ¿Te apasionás por leer la palabra de Dios? ¿Te apasionás por leer las Escrituras? Yo sé que este es un ministerio que le da mucha importancia al discipulado, a las enseñanzas. Nosotros como iglesia ahí en Campana tenemos personas que hace años que van a la iglesia y nunca han terminado el ABC. Siempre hay una excusa. Pastor, no tengo tiempo. En Campana lo que tenemos que hay fábricas que tienen horarios rotativos y capaz que un hermano te viene una semana, después 2 semanas no viene, viene otra semana. Entonces tuvimos que adaptar todo para ese tipo, para poder trabajar en esa ciudad. Y las personas pueden tratar y pueden hacer el ABC de la manera en que ellos quieran, en el horario que quieran, el día que quieran, haciendo 1 hora por semana dedicándole. Y hay personas que dicen, pastor, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo o se apagó la pasión por las Escrituras? Se apagó el corazón por buscar a Dios a través de las Escrituras. ¿Sabes que una de las cosas que me apasionaba de Daniel cuando daba los seminarios? Que él cuando leía las Escrituras se quebrantaba delante de Dios y él seguía leyendo y eso te transformaba, eso te ministraba. Porque era un apasionado, porque su corazón ardía por las Escrituras. ¿Tu corazón está ardiendo por las Escrituras? ¿Cómo estás para poder leer? ¿Hay hambre por la palabra de Dios? ¿Hay hambre para que Dios te hable? ¿Hay hambre para saber lo que Dios quiere hacer por las cosas que están pasando? Para que el Señor te dé la perspectiva de las cosas que se vienen. Si no tengo perspectiva bíblica, no tengo perspectiva profética en la palabra de Dios, voy a tener una perspectiva humanista, una perspectiva política, racional de lo que está pasando. Pero Dios no necesita nuestros buenos argumentos. Dios necesita una iglesia que abra las Escrituras y que proclame lo que está escrito. Jesús agradó las Escrituras y Él comenzó a declarar las Escrituras y el diablo tuvo que huir porque Él conocía las Escrituras. Varones, necesitamos ser apasionados por las Escrituras. Y eso no se trata de los pastores, se trata de vos, se trata de mí. Es algo personal, porque las herramientas las tenemos. Si hay algo que va a transformar nuestro corazón es la palabra de Dios.
Por eso el diablo siempre va a tratar de que la palabra de Dios la veamos como algo aburrido. No lo entiendo. Apasionate por las Escrituras. Agarra las Escrituras durante el día antes de salir. Lee las Escrituras. A la noche antes de acostarte, lee las Escrituras. Cuando tengas un tiempo, lee, memoriza. Porque es a través de la palabra de Dios que tu corazón se va a arder. Que es a través de la palabra de Dios que vas a poder vencer aún las tentaciones. ¿Sabes qué? No podemos hacer que no vengan tentaciones, pero sí vamos a poder evitar caer en las tentaciones. Y eso va a ser a través de las promesas y la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Amigos, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos apasionarnos por las Escrituras. Es necesario apasionarnos por las Escrituras. Versículo 28 dice: llegaron a la aldea donde iban y se hizo como que se iba lejos. Decí conmigo, se iba lejos. Y me encanta la genialidad de Jesús en esto. Porque dice que se hizo. ¿Qué quiere decir si se hizo? Porque se quería quedar, ¿o no? ¿Viste cuando uno le invita a comer? Che, ¿querés comer algo? No, está bien. Bueno, está bien. Tenía un hambre. ¿Viste? Me estaba esperando que le insistan un poquito, ¿viste? Cuando te invitan a hacer algo y te tienen que insistir. No, sí, por dentro sí, dale. Así que Jesús, me imagino a Jesús diciendo: no, está bien, muchacho, está bien. No, quédate, que se hizo tarde, vení, dale. Pero ¿sabes qué me gusta de esto? Que estos hombres, a pesar que su vista estaba cegada, su corazón estaba apagado, todavía tenían hambre por más. Estos hombres insistieron de tal manera para que Jesús se quedara. Más ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Jesús quiere provocar en nuestras vidas, para que nuestro corazón se encienda, para que nuestros ojos se abran acerca de lo que Dios va a hacer. Lo que tenemos que hacer es tener hambre por su presencia. Y recién Carlos compartía acerca de esto. No hay otra manera. Hambre por su presencia. Dios me ha sacado a mí de la adolescencia, de tener una vida atada a la pornografía. Me acuerdo que yo desde chico conocí a Dios. No es que conocí de grande, desde chico conocí a Dios. Amaba a Dios, servía a Dios. Pero un día, por curiosidad, vi y quedé atrapado en esa puerta satánica, inmunda. Y no podía ser libre de eso. Y me acuerdo que fui a consultarle a unos amigos diciendo: che, ¿sabes qué me está pasando esto? Es normal. Todos lo hacemos. Pero en mi corazón sabía que no era normal. Y yo luchaba todas las noches con eso. Luchaba porque sabía que no estaba mal. Y entonces cuando lo hacía después, cuando me iba a acostar, lloraba delante de Dios diciendo: Señor, quiero ser libre de esta porquería que me tiene atado y no puedo. Porque no podía. ¿Sabes cuál fue la solución para mi vida? Como dijo Carlos: encerrarme a buscar la presencia del Espíritu Santo. No hubo otra manera. ¿Sabes cuántos hombres ministro por semana que están viviendo lo mismo que yo viví? Y no es que yo ya lo superé. No. Si yo sé que si no me mantengo un día con el Espíritu Santo, puedo ser blanco fácil. ¿Sabes cuántas familias he visto destruirse por esto? ¿Cuántos hombres vienen en la iglesia y me dicen: pastor, estoy luchando con esto? Y yo le hablo acerca del secreto. ¿Sabes cuál es el secreto? Porque nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios es el que va a intervenir y nos va a ayudar en nuestras vidas. Pero tenemos que buscarlo de corazón. Por eso, para poder que nuestros ojos sean abiertos y que nuestro corazón sea encendido,
necesitamos ser apasionados por su presencia. Y cuando hablo apasionados por su presencia, no darle gracias a Dios por la comida. Apasionados por su presencia aún es cuando uno está cansado. Derramar su corazón delante de Dios. Decirle, Señor, estoy cansado, pero sin ti no puedo. Sin tu presencia, Señor, no puedo. Yo entendía a Moisés cuando decía, Señor, quítame todo, pero David dijo, Señor, quítame todo mi reino, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Moisés dijo, no me saques de este desierto si tu presencia no va conmigo. Señor, yo le digo toda la mañana, Señor, si tu presencia no me acompaña en este día, en esta mañana, Señor, prefiero caer muerto en este lugar porque sé que voy a meter la pata. Por eso le pido a Dios, Señor, que ser un apasionado por su presencia. Y me gusta porque estos hombres dijeron, no, quédate. Eso habla de ser apasionado por la presencia de Dios. No solamente tener hambre por su palabra, sino hambre por su presencia. Sabemos lo que hemos aprendido acerca de Jesús, de lo que habla, que tenemos que anhelarlo a Él. Muchas personas han perdido esa pasión y se han transformado las noches oscuras en su vida. Cuando uno ha pasado por algo en su vida, cosas que no pueden vencer, Jesús va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y a veces va a ser como que Él no está, como que en nuestras oraciones parece que golpean el techo. Pero ¿sabes por qué lo hace? No es porque Él no está, sino porque Él anhela que lo busquemos. Él anhela que lo busquemos. Él anhela que volquemos nuestro corazón. Él anhela cuántas cosas tenemos que vencer. Tal vez hay cosas que tenés que vencer y no podés. Intentaste 1, 2, 3, 4 veces. Tal vez tu corazón está herido. Tal vez tu corazón está cargado. Tal vez tu corazón está preocupado. Tal vez hay cosas en tu corazón que sabes que hay una lucha en tu interior que estás viviendo. Y no podés salir de eso, tu corazón no puede ser sano. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ser apasionados por su palabra, ser apasionados por su presencia. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces el diablo va a querer venir a ponernos cosas en nuestra mente diciendo, dale, estás apurado, tenés cosas para hacer, dale gracias a Dios y anda. No es solamente darle gracias a Dios, es decirle, Señor, aquí estoy, háblame, ministrame, llename, necesito tu poder, necesito tu unción. Señor, sin ti no puedo. Es hambre por tu presencia lo que anhelo y lo que quiero. Dice, y aconteció que estaban sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan. Yo me imagino que ahí se le vino la imagen del partimiento del pan de Jesús. Me imagino que le habían contado la última cena que habían tenido sus discípulos, sus íntimos, con Jesús. Me imagino que ellos, dice que sus ojos fueron abiertos en ese momento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ellos comenzaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Sabes que esto, cuando Dios hace arder nuestro corazón, Él va a abrir nuestros ojos? Él viene un tiempo de Dios para abrir nuestros ojos, y me encanta porque la Biblia sigue hablando y diciendo, y dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿De dónde se habían ido? Pero cuando sus ojos fueron abiertos, cuando su corazón se encendió nuevamente, ¿dónde volvieron? A Jerusalén, a ese lugar de intimidad, a ese lugar de avivamiento, a ese lugar donde iba a estar el mayor despertar del Espíritu Santo. Amigo, Dios hoy quiere abrir tus ojos porque quiero llevarte a ese lugar de intimidad, a ese lugar donde tal vez te olvidaste, ese lugar donde Dios te hablaba y te estaba ministrando. Por eso no abandones este lugar, porque el gran despertar Dios va a desatar
sobre esta casa, sobre el ministerio, sobre IDD. Dios va a hacer cosas tremendas y maravillosas. No te atrevas a irte de Jerusalén. No te atrevas a irte de donde Dios te puso, porque Dios va a traer un gran despertar y Dios quiere que seas parte de eso. Hombres, Dios en este tiempo está levantando hombres que no sean traídos por su esposa, o que la esposa tenga que invitarlo, empujarlo y tirarlo para que vayan. Dios está levantando en este tiempo hombres que sean avivados, hombres que sean sacerdotes en su casa, hombres que sus hijos quieran ser como él, que sus esposas anhelen ser como él. No que las esposas sean las intercesoras, sino que los hombres sean los intercesores en su casa, apasionados, llenos de su presencia, encendidos por el Espíritu Santo. Y me encanta porque cuando volvieron a Jerusalén, ¿sabes qué hicieron? Comenzaron a predicar. Comenzaron a compartir lo que ellos se habían ido hablando mal, lamentándose, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, sus corazones se avivaron, y cuando volvieron comenzaron a predicar de todo lo que Dios había dicho, de todo lo que Dios estaba haciendo. Amigos, predicaban que Jesucristo había resucitado. Ellos dudaban, pero ahí estaban predicando que aquel había resucitado. Dios en este tiempo, Dios te va a encender, te va a alinear a su corazón para que comiences a hablar de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Quiero que te pongas de pie en esta noche. No sé cómo viniste. No sé cómo está tu corazón. Si hoy sos sincero delante de Dios, no me lo digas a mí. No se lo digas al que está a tu lado. ¿Pero está ardiendo? ¿Está ardiendo la pasión por las Escrituras? ¿Está ardiendo la pasión por su presencia? Dios te dice, volvamos a Jerusalén. Porque es el derramamiento del Espíritu Santo. Dios en esta noche quiere abrirte los ojos para que tu corazón se encienda. Dios en esta noche, varón, quiere alinearte conforme a su corazón para que puedas entender la posición que Dios te puso. Hombres que transformarán donde estén. Hombres que no se van a dejar llevar por la ola en el trabajo. Hombres que no se van a dejar llevar por la ola de la corriente que este mundo pone. Hay luchas en tu corazón. Hay cosas que te están atando, que te están atrapando, como sucedió conmigo. Hay cosas que tenés que decirle, Señor, ayúdame en esto porque no puedo. Lo primero que va a hacer Dios, va a apasionarte, va a encenderte. Porque Él quiere de vuelta que vuelvas a Jerusalén. Es ese lugar de intimidad, es ese lugar donde Dios quiere hablarte. Es ese lugar donde la promesa de Dios se va a desatar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Sabes que mucho tiempo yo siempre descansaba en mi esposa? Decía, bueno, total, mi esposa es la que intercede, Dios le dio intercesión, Dios le dio un ministerio profético, descansaba en ella. Y Dios me dijo, no, yo te puse a vos por guarda de tu casa. No tenés que permitir que la serpiente, que el diablo quiera entrar en tu casa y en tu familia. ¿Sabes dónde estaba Adán cuando Eva pecó, cuando la serpiente le habló? ¿La había dejado sola? No, estaba al lado. Yo no sé cómo Adán, cuando Dios le dijo no lo hagas, no sé cómo Adán no le cortó la cabeza a la serpiente, la espantó. Él abrió la puerta, no permitió. Y Dios nos pone esa responsabilidad como hombres.
Para eso tiene que haber pasión por su presencia. Que nuestros hijos no tengan que ver solamente a nuestras esposas orando. Que nuestros hijos tengan que ver hombres encendidos, apasionados por la presencia del Espíritu Santo, apasionados por su palabra. Alguien que le pueda compartir, alguien que los pueda instruir la vida de nuestros hijos. Y no solamente que sean nuestras esposas. Hombres que Dios quiere levantar en este tiempo. Alinearlos a su corazón. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos. Que puedas poner la mano en tu corazón y comenzar a decirle: Señor, este es el estado de mi corazón en esta noche. Decíselo. Decíselo porque Dios quiere hacer algo en esta noche. Hablale a Dios. Señor, mira mi corazón. Si se ha apagado, decirle: Señor, mi corazón se ha apagado. Señor, hay cosas que están pasando en mi vida que han hecho que mi corazón se apague, que no tenga fuerzas, que a veces lo tome como una religión y no como una relación de ser apasionado por buscarte. Señor, ¿qué te voy a ocultar a vos? ¿Qué te voy a ocultar a vos, Señor, si vos me conocés? Estos hombres tuvieron que abrir su corazón. Jesús le preguntó para ver el corazón de ellos, lo que le estaba sucediendo. Por eso Jesús hoy te está preguntando: ¿qué te está pasando? ¿Qué estás hablando? Porque Él quiere conocer. Él sabe cómo es tu estado, pero Él quiere que puedas conocer tu estado, el estado de tu corazón. Y mientras estamos ministrando ahí una adoración, yo quiero que puedas meditar ahí, que puedas hablar con el Espíritu Santo, que puedas hablar con Dios, porque hoy Dios quiere encender corazones, porque hoy Dios quiere quitar el velo de los ojos.